Bueno, pues de nuevo, para ver cómo conseguir escribir una propuesta bien evaluada, pues hay que mirar los criterios y los criterios de evaluación del apartado de impacto son, por una parte, la... Ay, perdonad, ¿vale? Ahora, ¿qué tal? ¿No? Sigue saliendo aquí esto. Si me lo llevo para aquí ya no molesta, ¿no? Vale, perdonad. Vale, pues como decía, para conseguir también escribir una propuesta bien evaluada en el criterio de impacto, pues hay que mirar los criterios también, y son dos. Por una parte está la credibilidad del camino para llegar a los expected outcomes y los impactos esperados, con una escala de cuantificación y la relevancia de las contribuciones de los resultados a estos impactos esperados. Y por otra parte, pues vamos a ver la idoneidad y la calidad de las medidas para maximizar el impacto. Entonces, bueno, tomamos la plantilla del apartado B. Esta es una plantilla más general. Como os digo, debéis de tomar, en el caso de cuando os presentéis al topic, debéis de tomar aquella que esté dentro del topic. Y vemos que la plantilla del impacto tiene tres apartados. El apartado 2.1 que dará respuesta al criterio de evaluación 1 y el apartado 2.2 que da respuesta al segundo criterio de evaluación. Y además, como novedad en Horizonte Europa, pues tenemos que hacer un resumen o canvas de impacto. En el apartado 2.1, el camino a seguir hacia el impacto, se deben de describir los pasos lógicos hacia el logro de los impactos esperados del proyecto a lo largo del tiempo, pero sobre todo más allá de la duración del proyecto, una vez ha finalizado el proyecto. Y siempre deberéis tener en mente las palabras clave de evaluación del criterio de impacto, que es credibilidad, relevancia y escala de probabilidad o cuantificación de la contribución. Y veremos lo que significa esto en detalle, y para ello vamos a desgranar cada uno de los subapartados de la plantilla de preparación de propuestas. El primer subapartado pues, nos indica que debemos de describir la contribución de los resultados del proyecto a los outcomes e impactos esperados. Pero antes de poder describir esa contribución única y relevante de los resultados a los impactos esperados, pues debemos de definir y tener muy claro la diferencia entre resultado, outcome e impacto. Para empezar, ya tenemos un problema, y es que Windows traduce outcome como resultado, con lo cual, bueno, en mis primeros Infodays la palabra outcome me la había traducido y entonces yo decía, vamos a ver la diferencia entre resultados y resultados, y aquello fue un caos. Vale, entonces ya los españoles tenemos una primera dificultad añadida, que outcome, ¿vale? Windows nos lo traduce como resultados. A mí me gusta más traducir la palabra outcome como logro, ¿vale? Es un poquito para diferenciarlo de resultados. Y, como os digo, vamos a ver cuál es la diferencia entre los tres conceptos, ¿vale? Porque es muy importante. Los resultados son lo que se genera durante el proyecto, durante la implementación del proyecto, mientras estáis haciendo el proyecto, ¿vale? Los outcomes son los efectos esperados del proyecto a medio plazo o a corto plazo, ¿vale? Suelen ocurrir justo cuando acaba el proyecto o poquito antes de que se acabe. Son aquellos efectos de haber hecho ese proyecto, ¿vale? Y los impactos son los efectos, pero ya a más largo plazo y más, en un sentido más amplio. La paz en el mundo, ¿vale? Entonces, los tres conceptos son diferentes y
se responden en apartados distintos. Los resultados, como digo, son son las cosas que salen de realizar el proyecto y durante la implementación del mismo. No tienen por qué ser tangibles, en todo momento, no son en todo momento tangibles, no son el cacharro que sale de ahí. Podrían ser intangibles también, pues, pues por ejemplo, pues recomendaciones de a unas políticas o pues unas capacidades o un cierto knowledge, ¿vale? Lo importante es desarrollar, ¿vale? Aquellos resultados clave, los key results, ¿vale? Que son aquellos que tienen potencial para crear impacto y ser coherentes. Es decir, si en vuestro apartado de excelencia, cuando habláis de los key objectives o key results, ¿vale? Eh, tenéis una serie de resultados que creéis que es lo que va a salir del proyecto y de la implementación del mismo, luego cuando en el apartado de impacto habléis de resultados explotables, ¿vale? Que coincidan o que coincidan en gran medida, es decir, los resultados importantes de ese proyecto serán resultados que luego además sean explotables en el futuro, ¿vale? ¿Dónde encontrar los expected outcomes? ¿Qué son los logros esperados? ¿Qué es lo que espera la comisión que salga de realizar este proyecto? Pues os vais al programa de trabajo y justo después de las distintas condiciones del topic os dicen expected outcome de este proyecto. Esperamos que los proyectos contribuyan a los siguientes outcomes. Green Deal o Expand Commercial Space Transportation. Diseño, por supuesto, esto es un ejemplo ficticio. Diseño y estudio o casos de negocio, por ejemplo. ¿Vale? Mi recomendación es una recomendación personal, ¿vale? Como al final lo que queremos es que el evaluador tenga claro qué es lo que queremos transmitir, podéis hacer una cosa que es coger directamente, hacer copy-paste del expected outcome, lo ponéis en una tabla, a modo de tabla o a modo de resaltado en negrita, como hizo Xavier, por ejemplo, en su proyecto, y al lado la contribución del proyecto a ese expected outcome. Así, el evaluador lo va a tener muy fácil y lo va a encontrar muy fácil la respuesta a aquello, la respuesta que queréis dar a cómo contribuyen vuestros resultados a los expected outcomes. Y siempre, por favor, tened en cuenta las tres palabras clave: credibilidad, relevancia y escala de cuantificación, ¿vale? No os tenéis que inventar nada. Si no dais respuesta a los expected outcomes, a lo mejor este no es vuestro topic, ¿vale? También tenéis que tener en cuenta una cosa muy importante. Al principio, donde dice expected outcome, hay una primera frase que dice projects are expected to contribute to the following outcomes. Puede decir to one of the following outcomes. Si dice to one, pues a one, a uno, no a todos los que ponen ahí. Están esperando a que contribuyáis con relevancia a uno de ellos. Podéis contribuir a otros, pero a uno en particular y resaltadlo. Si dice to all, es a todos. Y a todos es a todos. Si no contribuís a todos, este no es vuestro topic, ¿vale? Y si dice to the following outcomes, pues hombre, cuantos más mejor. En cuanto a las contribuciones con respecto al impacto esperado, ¿vale? Lo primero es saber encontrar en el programa de trabajo cuáles son los impactos esperados. El impacto esperado, ¿vale? Es el título del destino. En el destino 5 es una autonomía estratégica, ¿vale? Para desplegar, desarrollar y usar infraestructuras, servicios, aplicaciones y datos basados en el espacio, ¿vale? Ese es el impacto que esperamos tener con lo que vayáis a hacer, cualquiera de los distintos topics. Es un impacto muy amplio, ¿vale? Por lo que, y para encontrar el resto del impacto, ¿vale? Pues os vais en el caso del programa de trabajo a la página 262 y aquí lo tenéis detallado.
como digo, es un impacto muy amplio, por lo tanto, a lo mejor vosotros hacéis datos, pues no desplegáis infraestructuras. A lo mejor vosotros hacéis una tecnología concreta, pues a lo mejor a lo que contribuís es a la mejora de la competitividad, ¿vale? Tenéis que ser específicos y ver en concreto a qué dais respuesta. Y eso es lo siguiente que os recomiendan en la template, ser específicos. ¿Y a qué se refieren con eso en el caso concreto de espacio? Bueno, pues si os vais a la página 262, veréis que tenéis una introducción del destino de 5 páginas y dices, anda, tengo que dar respuesta a todo esto, es el impacto esperado del espacio, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues tenéis que ser específicos y ver, primero, a qué sección pertenece vuestro topic, ¿vale? Habíamos visto que en la convocatoria de espacio respondíamos, había 2 topics que respondían a la sección 3, había uno que respondía a la sección 5, había otro que respondía a la sección 6 y luego están los de la IUSPA que responden a la sección 4, ¿vale? El impacto esperado se puede dividir en 2 ejes, ¿vale? Y las secciones 1, 2 y 6 responden al primer eje, es decir, apoyar a la competitividad del sector, además de a las tecnologías, y las secciones 3, 4 y, bueno, parte de la sección 5 también contribuye al eje 1, pero las secciones 3 y 4, ¿vale? Contribuyen al eje 2, que es apoyar, ¿vale? Las infraestructuras de la UE, es decir, el programa espacial de la UE. ¿Vale? Y esto lo tenéis más detallado en la introducción al destino 5 en cada una de las headings. ¿Vale? Entonces, sed específicos. Si vosotros diseñáis un cohete, no tenéis que dar respuesta al impacto esperado de crecimiento o de la búsqueda de vida en Marte, a no ser que estéis diseñando un cohete que vaya a Marte. ¿Vale? Leeros bien la introducción y ver dónde está englobado vuestro proyecto para dar respuesta al impacto específico de esa sección. Y además, la otra recomendación que os dan en la plantilla es que comentéis los grupos objetivos a los que va dirigido esos resultados, que se beneficiarán de ese impacto, de ese outcome en particular. Para poder detectar qué grupos se benefician de estos impactos esperados y de estos outcomes esperados, una recomendación, por ejemplo, es dividir los impactos y los outcomes en distintos tipos. La comisión, por ejemplo, propone esta división. Por una parte están los impactos científicos, por otra parte los impactos económicos o tecnológicos y por otra parte los impactos sociales. El otro subapartado del apartado 2.1 es definir la escala y la relevancia de la contribución de los resultados a los impactos y los outcomes esperados. Aquí en la template os define lo que quiere decir con escala y significancia, pero yo creo que lo más fácil es verlo con el ejemplo de la Unión Europea, de la Comisión Europea, es el ejemplo típico que ha puesto sobre los demostradores en los aeropuertos, ¿vale? A ver, yo no soy aeronáutica, ¿vale? Yo vengo del espacio, entonces yo cojo y de repente voy a evaluar un proyecto y entonces de repente el resultado de este proyecto son que van a hacer 3 demostraciones en 3 aeropuertos sobre un cacharro que ayuda a que los pasajeros pasen más rápido por la seguridad y no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Y me dicen, contribución de mis resultados al expected outcome, que en el programa de trabajo de aeronáutica dice que tiene que ser un sistema innovador y logístico para el sector del transporte europeo, un sistema de acceso al transporte europeo. Y dice, la contribución de los resultados de mi proyecto, pues es que al menos
9 aeropuertos van a adoptar este sistema de acceso. Ostras, esperad un momento, dice 9. Yo que no tengo ni idea de aeropuertos, ¿vale? Veo esto y digo, me lo creo, porque no ha dicho 10, ni 20, ni ha hecho un número, ha dicho 9, o sea, que es un número como muy concreto, ¿no? O sea, tiene claro que, que espera que al menos 9 aeropuertos adopten este sistema. Esto es un outcome esperado, es decir, no es contractual, no le obliga contractualmente a que 9 aeropuertos lo consigan. Es un logro que espera que a medio plazo se cumpla. ¿Vale? Y lo ha cuantificado y ha puesto un número, y además ha puesto un número que parece creíble. Hombre, claro, si hubiese puesto 200, al menos 200 aeropuertos van a usar esto. Pues claro, sería súper relevante, pero a lo mejor no sería creíble. ¿Vale? Yo que no tengo ni idea de aeronáutica ni de aeropuertos, pues bueno, lo veo así, me lo creo, pero claro, os van a estar evaluando expertos del sector, ¿vale? Entonces, pues relevante sí, pero creíble también, ¿vale? Y cuantificado, es decir, 9, ha puesto un número, se ha atrevido. Y luego en el expected impact, que es como más a largo plazo y más amplio, pues también ha puesto un número, ¿vale? De cómo espera, por ejemplo, que se vaya a mejorar la capacidad de los aeropuertos. En este caso usa un porcentaje, el 15% de la capacidad, etc. ¿Vale? Es decir, cuantifica y cuantifica en términos relativos. A mí me gusta mucho este approach, pero es algo personal. Es decir, para los outcomes, utilizar números absolutos, y para los impacts, que son como más a largo plazo y es más difícil todavía, bueno, pues ¿cuántos países van a adoptar esto para conseguir la paz en el mundo? No sé qué, pues a lo mejor, pues dices el 75% de los países, ¿vale? Usar términos relativos. Porque, claro, al final estáis hablando de cosas que, bueno, que pueden pasar en el futuro o no, y tenéis que ser creíbles y a la vez que relevantes. Entonces, pues a veces cuantificar estos impactos y outcomes es difícil. ¿Vale? El tercer subapartado, el apartado 1.1, es detallar las barreras potenciales y requisitos. ¿Vale? Tenéis que detallarlas. He visto cientos de ESRs, bueno, a lo mejor no cientos, pero he visto muchos Evaluation Summary Reports que en el apartado de impacto sacáis muy mala nota porque se le ha olvidado, ups, se me han olvidado las barreras. Y entonces dicen, no, es que no es que se me hubieran olvidado, es que, es que es algo tan negativo contar las barreras y cómo me va a costar conseguir el impacto esperado. Vale, pues para ello, además, no os olvidéis de contar cómo mitigarlas. Si se os ocurre una barrera y no se os ocurre cómo mitigarla, mi recomendación es que busquéis otra barrera, ¿vale? Porque que el evaluador se quede con esa sensación negativa de no va a conseguir mitigar esa barrera, no es bueno, ¿vale? Pero siempre tenéis que poner las barreras que se os ocurren para conseguir el impacto esperado. Y otra cosa muy importante, las barreras no son los riesgos, ¿vale? Hay que saber diferenciarlo. Los riesgos son aquello que te pasa durante el proyecto, ¿vale? Tengo el riesgo de que creo que voy a pintar mi lanzador de verde y cuando lo voy a pintar de verde, ups, se me ha mezclado mal la pintura con la aleación del lanzador y se me ha quedado amarillo. Tengo el riesgo de que se me pinte de amarillo. Lo que te puede pasar mientras haces el proyecto. Las barreras son aquellos problemas que te puedes encontrar una vez acabado el proyecto para conseguir tener el impacto esperado en el proyecto. Pues que, bueno, pues que haya una guerra en el mundo y no pueda conseguir la paz en el mundo, ¿vale? Y sobre todo, cómo mitigarlas, ¿vale? Y, por supuesto, tener siempre en mente las 3 palabras mágicas: credibilidad, relevancia y escala de cuantificación. Vale, en cuanto al criterio 2 del impacto, es las medidas para maximizarlo. Son aquellas acciones concretas que tendréis que implementar. Algunas son durante el proyecto, aquellas de comunicación, pero sobre todo después del proyecto, ¿vale? Para maximizar, pues eso, el impacto del mismo y
y la respuesta a los expected outcomes. Y siempre debéis de tener en cuenta, pues eso, que las medidas deben de ser de calidad y ser adecuadas. Vale, estas acciones, pues deberíais de detallar tanto para, bueno, las medidas para maximizar el impacto son acciones de comunicación, acciones de diseminación y acciones de explotación. Y tendréis que escribir un plan de diseminación y explotación, incluyendo esas actividades de comunicación, porque este es un criterio de admisibilidad. Si no escribís ese plan, si no está ese plan a la hora de presentar la propuesta no se lee. Las medidas de diseminación, explotación y de comunicación, mi recomendación es que detalléis el propósito de las medidas, por qué las hacéis, a quién se dirigen esas medidas, las herramientas o canales que vais a utilizar y, si podéis, incluso KPIs, ¿vale? Cuantificarlas, ¿vale? Es decir, pues si voy a hacer un workshop, ¿cuántas personas espero que vayan ahí? Muy importante, ¿vale? Si estas medidas de diseminación, explotación y comunicación tendrán que ser coherentes con aquello que escribáis en el apartado de implementación, es decir, tendréis que tener un plan de trabajo para diseminación, explotación y comunicación, un work program, un work plan. Y además también hay un subapartado de gestión de la propiedad intelectual. Vale, pues para escribir este subapartado de las medidas de diseminación, explotación y comunicación, pues nos pasa como en el apartado anterior, ¿no? Que tenemos que tener claras las diferencias entre lo que es comunicación, lo que es diseminación y lo que es explotación. Se comunican el proyecto y los resultados, las dos cosas, ¿vale? La información a comunicar es a múltiples audiencias. Una página web para todo el mundo, los medios de comunicación en general, etcétera. Es decir, la idea es mostrar al público en general lo importante que es hacer I+D+I, ¿vale? Se diseminan los resultados del proyecto. Audiencias ya más especializadas, ¿vale? Pues, por ejemplo, las publicaciones científicas, ¿vale? Ya es más en concreto sobre lo que estáis haciendo y ya con gente que va a utilizar, explotar o colaborar con vosotros en el futuro, ¿vale? De esos resultados que estáis diseminando, ¿vale? Es decir, se explotan, ¿vale? La explotación es utilizar o pues desarrollar, crear y fabricar o comercializar o incluso hacer políticas o estandarización de esos resultados. Sin embargo, las barreras entre comunicación, diseminación y explotación pues son barreras difusas y por ello los medios para hacer comunicación y diseminación, pues hay algunos que están muy claros, que son solo, pues por ejemplo, pues el website o las newsletters generales o los medios de comunicación generalistas, pues serían más cosas de comunicación, pero pues por ejemplo, pues ciertos artículos en ciertas revistas, dependiendo de si son más generalistas o no, o ciertas conferencias, dependiendo de si son más generalistas o no, estarían un poco en el medio entre comunicación y diseminación. Diseminación, pues, de publicaciones científicas, workshops o demostraciones ya más orientadas a usuarios de los resultados de mi proyecto. Y la explotación, pues, es pues, hacer patentes, estandarizaciones o pues, la futura explotación comercial de los resultados. En cuanto al subapartado B, ¿vale? La gestión de la propiedad intelectual, ¿vale? Pues debéis de describir vuestra estrategia de gestión de la propiedad intelectual, sobre todo de cara a la explotación de los resultados, pero no solo, también a lo mejor durante el proyecto, pues también tenéis que asegurar un acceso apropiado a los IPRs, ¿vale? Esta tabla quizás resume un poco también, pues,
cómo tenéis que indicar el acceso a vuestros resultados en la propuesta, ¿vale? Y porque no es suficiente con poner en la propuesta pues una frase que diga esto ya se desarrollará en el Consortium Agreement. ¿Y por qué no es suficiente? Pues porque, a ver, el ganar una propuesta de Horizonte Europa conlleva la explotación de los resultados y el acceso a los mismos, y el participar en un proyecto de Horizonte Europa va a conllevar durante la implementación la necesidad del acceso a los mismos. Si ya en la propuesta vais contando cositas sobre y especificando el acceso a la propiedad de los resultados y quién va a tener la propiedad de esos, ¿vale? De aquellos que los sepáis, claro, pues ya vais dando una idea de que queréis ganar esa propuesta, de que queréis que vuestra propuesta sea main listed, ¿vale? Es decir, pues eso, como os decía, en Horizonte Europa, ¿vale? El ganar una propuesta, el realizar un proyecto, conlleva la obligación de explotar esos resultados, ya sea una explotación científica de estandarización, pero en muchos casos va a ser una explotación comercial o industrial. Y eso conlleva la obligatoriedad de proteger esos resultados, ¿vale? Entonces, ya es bueno que en la propia propuesta vayáis comentando, pues, quién creéis que va a ser el dueño de esos resultados futuros y que ese dueño ya vaya empezando a valorar, pues, si es posible, si es razonable, si incluso es justificado en términos de costes, pues patentarlos, los resultados, qué formas de protección de resultados vais a presentar. De todas formas, bueno, este es un tema muy complejo, así que os animo a que consultéis todo este tema de la protección de la propiedad intelectual y del acceso a los IPRs con vuestras OTCs, o incluso, bueno, pues que contactéis con el IPR Helpdesk. Pero bueno, de nuevo, estamos aquí para ayudaros y lo que necesitéis, pues no dudéis en contactarnos. Por último, el último apartado del apartado de impacto es hacer un lienzo de impacto. Y, a ver, a mí me gusta, siempre os comento que cuando vayáis a preparar una propuesta, intentéis empezar por esto, por el lienzo, porque es un resumen. Empezáis por este lienzo, veis a ver qué escribís, escribís la propuesta y luego veis a ver qué habéis escrito en el Impact Canvas. ¿Por qué? Porque lo primero es ver, pues, qué necesito, los specific needs, ¿vale? ¿Qué resultados espero obtener para cubrir esas necesidades? Y bueno, esto son las medidas que voy a llevar a cabo para maximizar el impacto de esos resultados. En mi opinión, esta columna debería de estar al final de todo y antes pues deberíamos de ver, una vez visto los resultados que generan esas necesidades, pues ver los logros a corto y medio plazo de ese proyecto, luego los impactos, luego los usuarios que se benefician y luego al final de todo volver otra vez a las medidas para maximizar el impacto. Y nada más, como conclusiones pues a mi presentación, pues que os he presentado cómo rellenar en la parte del apartado de impacto. Por una parte, la contribución de los resultados del proyecto a los expected outcomes, que los encontraréis en el topic, y a los expected impacts, que los encontraréis en el destination, que debe de ser creíble, relevante y cuantificada. Y por otra parte, os he presentado las medidas para maximizar ese impacto, que deben incluir un plan de explotación y diseminación, incluyendo las actividades de comunicación, que este es un criterio de admisibilidad y que además, junto con la estrategia de gestión de IPs, de propiedad intelectual, pues tienen que ser medidas de calidad y adecuadas. Y además, que es muy importante entender la diferencia entre los distintos conceptos, ¿vale? Y resumir los principales elementos de mi propuesta, que se haría en un Impact Canvas. Nada más, muchas gracias por vuestra atención y antes de dar paso a un turno de preguntas, pues voy a invitar a Almudena Sánchez de GMV a que nos cuente su experiencia en la elaboración del apartado de impacto de un proyecto real de GMV, en el que, bueno, GMV sacó la máxima nota
Y lo que ocurre es que, ok, no sé qué pasa aquí. A un PDF. Vale, perfecto. Entonces, lo voy a pasar aquí porque esto es un PDF y no un PowerPoint. Y para, para pasarla, ¿tienes allí el ratón? ¿Lo ves allá? Es la... Sí. Y si le das a la... No funciona el adelante atrás. Y estamos compartiendo pantalla, así que... Vale, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Andrea, por la invitación y bueno, en general a todo ese equipo por el apoyo que siempre nos proporcionan. Bueno, mi nombre es Almudena Sánchez. Yo os voy a contar algunos consejos para este capítulo de impacto. Voy a intentar ser complementaria a lo que ya os ha contado Andrea, de manera que bueno, pues os sirva para tener un marco mental a la hora de abordar este capítulo. Os voy a comentar muy brevemente quiénes somos, por si acaso alguno entre la audiencia todavía no nos conoce, y luego empezaré con una breve premisa que nos va a permitir luego ir pasando por los distintos consejos que bueno, pues os quería trasladar hoy. Finalmente, seguramente nos quede tiempo para algunas cuestiones, dudas o preguntas que intentaremos responder. Bien, pues GMV es un grupo tecnológico global que nace hace más de 35 años de la Politécnica de Madrid, de aeronáuticos, y bueno, pues muy fuertemente vinculado al sector espacio y defensa. A día de hoy somos más de 3.000 empleados en todo el mundo, estamos en una docena de países, fundamentalmente en Europa, pero también en la zona de Asia-Pacífico y en América. Y bueno, pues nuestros productos y servicios especializados se pueden encontrar hasta en 80 países diferentes. También estamos muy diversificados en distintos mercados, explotando capacidades, explotando eh, activos del espacio. No voy a pasar por todos ellos, quizás simplemente mencionar pues, que somos número uno a nivel internacional en centros de control de satélites para operadores de satélites de telecomunicaciones comerciales. Y como veis también en la imagen, pues nuestra posición financiera nos aporta una situación muy sólida para ser un socio robusto. Y claro, para conseguir esto, el esfuerzo inversor de una manera sostenida es importante. Aquí os he hecho una comparativa entre los últimos dos programas marcos, en donde podéis ver nuestra participación, que no solamente se ha incrementado en gran medida, sino que además consigue duplicar en términos de retorno de dinero europeo a GMV en un orden consigue duplicarlo con respecto al último programa marco. Esto sin contar con el efecto tractor que realizamos sobre todo el ecosistema español, ya que normalmente no vamos como único socio en las propuestas como único socio español, siempre vamos con otros participantes, como bien sabéis muchos de vosotros. Y con este contexto y bueno, pues esta situación, quería partir de esta premisa, y es que no existe la fórmula secreta. Entonces muchas veces vamos a los infodays, bueno, alguien me va a contar la fórmula secreta. La experiencia nos dice que es que no existe. Hemos visto cómo pues, de un programa marco a otro nos están cambiando los esquemas, nos cambian los parámetros, nos cambian incluso la jerga y el vocabulario. Estamos viendo incluso cómo de una convocatoria a la siguiente nos hacen también cambios para hacernos la vida más fácil, tales como los nuevos esquemas de financiación. Entonces, bueno, pues lo que hacíamos a lo mejor el año pasado, este año ya no nos sirve. Eh, pero lo que sí
se mantiene, al menos dentro de un programa marco, es un poco esta estructura de programa de trabajo que ya os ha contado Andrea, pero por recordar esta estructura donde el programa de trabajo tiene estos grandes capítulos o destinations y dentro de cada uno de ellos encontramos los topics que queremos abordar. Bien. Simplemente a modo de recordatorio, en el topic encontráis los expected outcomes, lo acabamos de ver en la presentación de Andrea. En el destination o en el titular encontramos los expected impacts. Esto es bastante importante y por tanto, bueno, pues no hay que perderlo de vista. Y con esto en mente, bueno, pues ¿cuál es mi consejo? Pues el primer consejo es el foco en los resultados. El programa europeo a día de hoy está muy enfocado en resultados. Tenemos que ser capaces de discriminar muy bien y concretar de una manera clara cuáles son los resultados de nuestro proyecto y además llevarlos o proyectarlos al futuro para conseguir alcanzar los expected outcomes en ese medio plazo y también los expected impacts en un largo plazo. Esto, pues, como decimos siempre, hay que cuantificarlo, pero de una manera justificada y razonada. Si decimos que vamos a alcanzar 9 aeropuertos, pues será por algo. Entonces tendremos que cuantificar y si hacemos una proyección a futuro en términos relativos los que fueran, tendremos que, bueno, pues proporcionar los datos, las suposiciones, las hipótesis que hemos considerado para que esas conclusiones sean creíbles al evaluador. Mi segundo consejo es no perdáis de vista en este capítulo de la dimensión europea. Normalmente cuando hablamos de la dimensión europea es bastante sencillo cuando abordamos el capítulo de implementación, pero aquí en este capítulo es esencial para poder describir esa senda que nos lleva de nuevo de los resultados a los expected outcomes y de los expected outcomes a los expected impacts. ¿Cuáles son las prioridades europeas? Nos aparecerá en la introducción de ese destination, de ese capítulo, nos aparecerá también en muchas ocasiones en el mismo topic. Entonces, bueno, pues si en espacio Europa lo que está buscando es la autonomía, la competitividad del sector, bueno, ponerlo de manifiesto, cómo vuestro proyecto se enmarca en estas prioridades estratégicas. Si además vuestro proyecto también aborda otro tipo de prioridades europeas como la digitalización o bien la descarbonización de la economía, bueno, pues explicarlo también, ¿no? Como digo, siempre de una manera clara, concisa y concreta. El siguiente consejo parece bastante evidente, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Aportar valor añadido. ¿Cuál es digamos, la propuesta de valor de lo que estáis proponiendo? Vuestro capítulo de excelencia ya ha demostrado que sois únicos, que sois los mejores, que esto es lo que necesita Europa. Bueno, pues vayamos a cuantificarlo. Cuánto o en qué medida esto mejora la vida o las operaciones de vuestros futuros clientes, ¿no? Entonces, de nuevo, ser creíbles, cuantificar, basados en datos y bueno, pues no inventéis. Si decimos 9 aeropuertos y lo dejáis sin más, pues bueno, alguien se lo creerá, pero mucha gente no se lo podría creer porque no está muy bien justificado, ¿no? Y esto nos engarza con el siguiente consejo, pensar siempre en vuestro cliente objetivo. Y aquí, bueno, estamos hablando de cualquier tipo de cliente o de grupo interesado. Nuestro cliente objetivo puede ser una gran institución académica, ¿eh? No estamos hablando solamente del gran público o el cliente industrial, cualquier tipo de cliente. Pensad en el tamaño de vuestro mercado objetivo, cuál es la envergadura del mismo
Y no solamente eso, si tenéis distintos grupos objetivos, bueno, pues cuál es la segmentación de ellos y de nuevo cuantificarlo con vuestras mejores estimaciones y siempre aportando los datos que den ese apoyo o esa justificación a los datos que definís. El siguiente consejo sería demostrar de una manera concreta cuál es el interés de lo que proponéis en el mercado. Bueno, pues ya hemos dicho en excelencia que vamos a ser únicos, que esto va a ser muy bueno, pues vamos a cuantificarlo. ¿Cuáles son los parámetros o características que nos van a hacer únicos, interesantes y que por tanto tiene sentido para Europa invertir en esta propuesta? El siguiente consejo es siempre tener en cuenta el largo plazo. En muchas ocasiones nos dicen, bueno, pero el largo plazo, bueno, esto nadie lo va a ver, ¿no? Bueno, pues se da la circunstancia de que la comisión tiene capacidades y recursos para verificar que lo que habéis contado acerca de cómo alcanzáis los expected outcomes o cómo vais a contribuir a los expected impacts, pues tiene ese sentido, os está cubriendo. ¿Qué va a ser muy importante aquí? Bueno, pues que vuestros resultados concretos y tangibles no se queden en esa primera pecera, sino que se mantengan y crezcan, es decir, cuáles son las medidas que vais a hacer para que o se mantengan o mejoren a lo largo del tiempo y lleguen hasta ese largo plazo cumpliendo y siendo consistentes con lo que hemos dicho acerca de esa cuantificación de objetivos en tanto en medio como en largo plazo. Y en este sentido es muy importante que tengáis en cuenta la propiedad intelectual. ¿Qué propiedad intelectual lleváis vosotros? Como consorcio lo conocéis. Conocéis también cuál es el estado del arte, es decir, conocéis cuál es la propiedad intelectual existente y tenéis que dar recorrido bueno, pues a esos elementos en el sentido de quién va a explotar estos resultados y este activo que seguramente vais a proteger o vais a querer proteger de alguna manera. Y finalmente, es un consejo que os muestro reutilizando una presentación o una transparencia de la comisión, porque es que me parece completísima y creo que ayuda muchísimo. De alguna manera, bueno, ya nos lo ha contado Andrea, tenemos que establecer estos planes de comunicación, de diseminación, de explotación, con esas diferenciaciones tan claras que nos ha explicado, pero además tiene que ser coherente, es decir, estos planes no tienen que ser individuales, tienen que estar de alguna manera sincronizados. No nos puede pasar que queramos explotar unos resultados y que, bueno, pues, que queramos hacer, digamos, una explotación comercial y, bueno, pues lo hayamos comunicado, diseminado de tal manera que no podamos protegerlos y, por tanto, bueno, pues no tiene ningún sentido comercial ya. Y igualmente, si tenemos unos resultados científicos, pues tendremos que ver cuál es la vía, cómo vamos a explotarlos, pues vía a estas entidades, como hemos visto en el ejemplo que nos ha puesto nuestro compañero previamente, como otras grandes entidades van a reutilizar esos resultados en sus entornos. Entonces, como veis, importante. Y bueno, seguramente he ido muy deprisa, pero bueno, siendo las horas que son, espero que hasta me lo agradezcáis, no lo sé. Pero bueno, estoy a vuestra disposición para cualquier cuestión, pregunta. Quizá, bueno, una vez más, poneros de manifiesto muy importante la ayuda institucional, que yo creo que es valiosísima y siempre en cualquier paso de vuestra preparación de la propuesta os va a ayudar y va a ser útil. Y por mi parte, entonces, Andrea, nada más. No sé si a lo mejor he ido demasiado rápido, pero
Sí.